Una de las características del romanticismo como movimiento artístico es que consideraba que la esencia de los pueblos había que buscarla en las tradiciones, la música y la poesía popular. Muchos compositores veían en la música un medio para reivindicar su lengua, su historia, sus mitos e incluso su libertad. Surgió así un periodo en la historia que se denomina nacionalismo musical. En la antigua Checoslovaquia, el nacionalismo musical surgirá con el fin de preservar la lengua, tradiciones, poesía y música de los territorios de Bohemia y Moravia, luego de pertenecer al Imperio Austrohúngaro. Las figuras de Smetana, Janáček y posteriormente Antonín Dvořák conformarán la cúpula principal del nacionalismo musical checo. Bedřich Smetana, 1824-1884, fue el primer gran compositor nacional checo. Bohemio de nacimiento, se unió a un grupo de revolucionarios que querían crear un estado bohemio independiente, pero más allá de esto, su mayor lucha la dio mediante la música. Una de sus obras más destacadas es el grupo de 6 poemas sinfónicos titulado Mi Patria, Ma Vlast, en los que se describen paisajes, leyendas y episodios históricos de tierras checas. El más célebre de estos poemas es el segundo, el Moldava, nombre del río que atraviesa Praga, describiendo musicalmente el nacimiento del río con 2 flautas, hasta llegar, luego, a describir una poderosa corriente con la incorporación de más instrumentos. Antonín Dvořák, 1841-1904, también era bohemio. Durante su infancia estuvo en contacto con la música popular de su tierra, danzas rústicas y alegres melodías campesinas. A los 16 años viajó a Praga a estudiar música. Algunas composiciones de Smetana lo entusiasmaron a escribir en la misma dirección. Incluyó en su obra elementos bohemios tradicionales. En 1892, a sus 51 años, Dvořák fue invitado a Estados Unidos para dirigir el Conservatorio Nacional de la Música en New York. Permaneció 3 años en tierras americanas, pero la nostalgia y el sentimiento nacionalista lo llevaron de regreso a Praga, llevando con él la obra por la que más se lo reconoce, su Sinfonía número 9 en mi menor, del Nuevo Mundo. En Francia, la música buscará la identidad nacional a través de un regreso a un lenguaje más antiguo y modal, y aparecerán grandes compositores al estilo nuevo. Entre ellos, César Franck, Vincent Dandy y Gabriel Fauré. En Rusia, lo que Tchaikovsky dijo con lenguaje musical centroeuropeo, encontrará un discurso aún más nacionalista en otros compositores, como Mikhail Glinka. Glinka, 1804-1857. Fue el primer compositor que incluyó la sonoridad de la música popular en la música clásica rusa. Seguramente escuchaste su obra más reconocida, la obertura de Rusián y Lidumila. Bajo la influencia de Glinka, un grupo de compositores llamados Los Cinco decidieron dejar a un lado la influencia europea occidental en su música y buscar en la parte oriental de su gran país una identidad propia. Los miembros del grupo de Los Cinco son Mili Balakirev, 1837-1910, César Cui, 1835-1918, Alexander Borodin, 1833-1887, Modest Mussorgsky, 1839-1881 y Nikolai Rimsky-Korsakov, 1844-1908. El grupo se formó gracias al empeño de Balakirev, quien estaba convencido de que los compositores rusos del momento dependían demasiado de los temas musicales de afamados compositores franceses y alemanes. Algunas obras a destacar de Los Cinco son la ópera Príncipe Igor de Borodin, Cuadros de una exposición de Mussorgsky, y Sherezade de Rimsky-Korsakov.
La corriente nacionalista se extendería más allá del siglo XIX y del periodo romántico, para adentrarse en el siglo XX. Surgirán incontables ejemplos de grandes compositores. Desde los países nórdicos llegarán Edvard Grieg y John Sibelius. Edvard Grieg, 1843-1907, fue para Noruega lo que Smetana y Dvořák fueron para Bohemia. Noruega estaba bajo la dominación sueca desde 1814 y sus ciudadanos ansiaban aires de libertad e independencia, lo que inspiró al compositor a escribir una música basada en ritmos y melodías de música popular noruega. John Sibelius, 1865-1957, fue parte de un grupo de jóvenes artistas que pugnaban por incluir temas finlandeses en sus obras, ya sea en poesía, pintura o composición musical. A finales del siglo XIX, cuando Rusia dominaba a Finlandia, Sibelius se convirtió en el altavoz de los sueños de libertad de su patria. Logró que en su música se sintiera el clima frío, las largas noches y el paisaje nevado y desolado de Finlandia. Esta sensación aparece con claridad en su poema sinfónico Finlandia, que en su tiempo alcanzó la categoría de himno finlandés. Casi en todos los países de cultura occidental surgirán compositores representantes de esta tendencia nacionalista. En Argentina el pionero fue Alberto Williams, pero también podemos destacar a Felipe Boero y Julián Aguirre, para llegar al siglo XX con los grandes compositores argentinos, reconocidos mundialmente, como Carlos Guastavino y Alberto Ginastera.